Hola a todos, continuamos con el siguiente tema. En esta ocasión vamos a hablar de bases y dimensión de un espacio vectorial. Primero tenemos las definiciones. Dice aquí, sea V un espacio vectorial y V formado por n vectores, x1, x2 hasta x sub n, vectores en el espacio V. Entonces vamos a decir que V es una base del espacio si para cada vector en el espacio existen únicos escalares, es decir, únicos números reales, C1, C2 hasta C sub n, de tal forma que el vector V, aquí es su V minúscula, el vector V se puede expresar como esta combinación lineal, C1 por X1 más C2 por X2 y así hasta terminar con más Cn por Xn. Es decir, aquí se deben de cumplir dos requisitos. Primero, que cada vector en el espacio sea una combinación lineal de los vectores x1 hasta x sub n, es decir, que to todos los vectores en el espacio deben de ser combinaciones lineales de los x, lo que significa que los vectores x pues forman, es un conjunto generador para el espacio. El generado por los vectores x, el espacio generado por los vectores x, pues es todo el espacio. Condición 1. Y condición 2, pues nos dice que no solamente existen los escalares C1 hasta C sub n, sino que además son únicos. Son únicos. En particular, si el vector v fuera igual a 0, pues entonces existirían los únicos escalares, tal que esta combinación lineal fuera igual a 0, pues la única combinación posible es que C1, C2, C sub n, que todos esos fueran igual a 0, lo que, de acuerdo a las definiciones que conocemos, indicaría que los elementos de la base son linealmente independientes entre sí. Lo que estoy mencionando es porque si revisan en los libros a veces la definición la dan diferente, y la definición que a veces dan los libros debe de cumplir dos condiciones. Condición 1, que el conjunto sea un conjunto linealmente independiente, y condición 2, que el conjunto genere a todo el espacio. Pero de esas dos condiciones son equivalentes a lo que yo estoy escribiendo aquí. Que cada vector en el espacio se puede expresar como una combinación lineal de los vectores xj, condición 1, y condición 2, que esa representación sea única. Pues nosotros vamos a tomar esta definición. Luego tenemos una propiedad muy importante. Dice aquí el teorema: todas las bases de un espacio vectorial tienen la misma cardinalidad. Cardinalidad es una definición de conjuntos que significa el número de elementos. Es decir, lo que pasa es que un espacio vectorial puede tener muchas bases, de hecho, infinitas bases, pero no importa la base que nos tomemos, siempre van a tener la misma cantidad de elementos, siempre. Y entonces podemos dar la definición. La dimensión de un espacio vectorial se define como la cardinalidad de una de sus bases. Como todas las bases tienen la misma cardinalidad, pues entonces si encontramos una base del espacio, automáticamente podemos decir quién es la dimensión del espacio. Bueno, vamos viendo algunos ejemplos. Vamos viendo algunos ejemplos de esto. Primero, ejemplos sencillos. Hay algo que se llama base canónica de un espacio. Y prácticamente ya hemos mencionado algo al respecto por ahí. A ver, por ejemplo, en R2. Si nuestro espacio es R2, consideramos el conjunto B. Vamos a tomar el conjunto B formado por los dos vectores canónicos, el 1, 0 y el 0, 1. Pues este de aquí es una base. ¿Por qué? Porque todos los vectores del espacio R2, los vectores del espacio R2, pues son vectores de dos coordenadas de la forma x, y. Y dice la definición que para que sea una base,
Cada vector del espacio lo podemos representar como una única combinación lineal de los dos vectores, del 1, 0 y el 0, 1. Es decir, que existan escalares únicos para dar esta representación. Pues esto es muy sencillo. Para que podamos expresar todos los vectores x, y como combinación lineal de estos dos vectores, pues es muy sencillo quién tiene que ser los escalares. El escalar 1 pues tiene que ser x, el escalar 2 tiene que ser y. Y como nosotros sabemos hacer operaciones entre vectores, pues sabemos que esto de aquí pues sí tenemos la igualdad. Sí se cumple la igualdad. Y además la representación es única. No existe otra representación. No existe otro par de escalares tal que no existe otro par de escalares tal que se cumpla esta igualdad. A fuerzas, el escalar C1 tendría que ser X y el escalar C2 tendría que ser Y. La representación es única. Por eso es que este conjunto es una base. Es una base que de hecho se llama la base canónica. Lo vamos a escribir aquí, llamada la base canónica. Pues de forma muy semejante, en R3, ¿cuál sería una base? Pues tomamos AB como la colección de vectores, el 1, 0, 0, el 0, 1, 0, el 0, 0, 1, bueno, no lo estoy escribiendo muy formalmente, pero les estoy dando la idea. Ahorita pasamos con ejercicios más en general. Entonces, CAB igual a R3, y entonces tenemos que este de aquí es una base, también llamada la base canónica. ¿Por qué es una base? Porque ya que cada vector en el espacio, los vectores en este espacio pues son de la forma x, y, z, ya que cada vector en el espacio tiene una única representación pues igual que hace rato, el vector x, y, z ¿sí se puede expresar como combinación lineal de estos tres vectores? Sí se puede, pero más aún la representación es única. ¿Quiénes serían los tres escalares? ¿Quiénes serían los escalares C1, escalares C2 y escalares C3 de tal forma de que se cumpla esta combinación lineal? Pues la única respuesta posible es que el escalar C1 tiene que ser X, el escalar C2 tiene que ser Y el escalar C3 tiene que ser Z. Entonces, existe la representación y la representación es única. Por eso es que el conjunto formado por los vectores 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 1, pues es una base del espacio R3 y también es llamada la base canónica. Bueno, pues podemos continuar así en general. En el espacio Rn, de forma general, en Rn tenemos una base canónica. La base canónica es... La justificación es la misma que en los dos incisos anteriores. Entonces, ¿cuál sería una base? Pues tendríamos que poner los vectores 1, 0 y luego varios ceros.
n-1 ceros. Y luego el vector 0, 1, 0 y luego otros ceros. Pues son vectores en R3, en Rn. Entonces, todos estos vectores tienen n coordenadas. Y son de esta forma. Es decir, son vectores que tienen un 1 en la enésima posición, en la jésima posición, y todos los demás son ceros. Y entonces continuamos con este de aquí y llegaríamos, el último de los vectores pues tendría que ser 0, puros ceros, y luego hasta el final un 1. Entonces este de aquí pues es una base canónica para Rn. Y no solamente aquí, de forma similar, por ejemplo en el espacio de matrices, de 2 por 2, la base canónica ¿quién sería la base canónica? Pues estaría formado por la matriz 1, 0, 0, 1, la matriz 0, 1, 0, 0, la matriz 0, 0, 1, 0 y la matriz 0, 0, 0, 0, que diga un 1 al final, la posición 2,2. Ese de aquí es una base. ¿Por qué sería una base? Los vectores en el espacio, en este espacio, en el espacio de matriz, en el espacio de matrices de 2 por 2, los elementos de este espacio, los del espacio de matrices de 2 por 2, pues son matrices de la forma X, Y, Z y W. Y entonces, si quisiéramos representar como combinación, si quisiéramos representar esta matriz arbitraria, aquí cometí un error, la primera matriz es 1, 0, 0, 0. Así que si quisiéramos representar nuestra matriz arbitraria como combinación lineal de estas 4 matrices, pues la elección de los 4 escalares pues es una elección pues muy clara. ¿Quiénes tendrían que ser nuestros escalares? ¿Quién tendría que ser C1? ¿Quién tendría que ser C2? ¿Quién tendría que ser C3? ¿Quién tendría que ser C4? Pues existe solo una respuesta. C1 tendría que ser X, C2 tendría que ser Y, C3 tendría que ser Z y C4 tendría que ser W. Entonces sí, para cada vector, para cada vector en este espacio, los vectores son matrices de 2 por 2 en este espacio, existe una única representación en forma de combinación lineal. Pues es este de aquí. Existen únicos valores para los Cs, tal que se cumple este de aquí. C1 igual a X, C2 igual a Y, C3 igual a Z y C4 igual a W. Entonces por eso es que este de aquí es una base para este espacio que se le llama la base canónica, puesto que es la base más simple, más sencilla que existe. ¿Y qué pasaría en el espacio de polinomios? Por ejemplo, en el espacio de polinomios de orden menor o igual que 2, ¿cuál sería la base canónica? ¿Cuál sería la base canónica? Bueno, pues recordemos. ¿Quién es el espacio de polinomios de orden menor o igual que 2? Pues son polinomios de orden menor o igual que 2. ¿Y
¿Qué forma tienen los polinomios de orden menor o igual que 2? Pues son de la forma C2 por... Bueno, son de la forma A2 por X cuadrada más A1 por X más A0, donde los valores A0, A1 y A2 pues son números reales. Pues entonces de esta representación ya tenemos la conclusión. Esta representación de aquí me dice que todos los polinomios son combinación lineal de tres polinomios. ¿De cuáles tres polinomios? Pues del polinomio x cuadrado, del polinomio x y del polinomio constante 1. Sí, porque C1 pues sería, bueno, si los ponemos en este orden, pues C1 sería A2, C2 sería A1 y C3 sería A0. Bueno, el último término lo podemos ver como A0 multiplicado por 1. Entonces, si los estamos viendo de la forma A2 por el vector B1, más A1 por el vector B2, más A3 por el vector B3. O sea que todos los polinomios sí los podemos ver como combinación lineal de estos tres vectores. Y además, pues la representación es única. La representación de cada polinomio es única. ¿Quién es el polinomio? Pues el polinomio está totalmente determinado por sus coeficientes. Entonces, por eso es que en el espacio de polinomios de grado menor o igual que 2, pues la base canónica son estos tres vectores. Y bueno, yo aquí lo estoy mencionando de una forma bastante rápida, pero pues nomás es para que notemos, para que vayamos identificando la dimensión del espacio. Ahora, teníamos otra definición, que era la dimensión. El teorema nos decía que todas las bases de un espacio vectorial tienen la misma cardinalidad. Pues a esa cardinalidad le vamos a llamar la dimensión del espacio. Y entonces podemos dar algunas conclusiones. ¿Cuáles conclusiones podemos dar? Pues que podemos calcular dimensión de algunos espacios. A ver, en R2 existe una base, la base canónica, que es este de aquí, y está formada por dos elementos, es decir, la cardinalidad de la base es 2. Pues entonces, como en R2 tenemos una base y esta base es de cardinalidad 2, por eso es que podemos concluir que el espacio R2 tiene dimensión 2. En R3 hicimos lo mismo. En R3 encontramos una base que tiene cardinalidad 3. Entonces por eso podemos concluir que la dimensión de R3 es 3. En Rn quedamos que la base canónica era la base que estaba formada de esta forma, y esta base pues está formada por n vectores. Por lo tanto la dimensión de Rn es n. Esto es válido para cualquier número n, que sea el 1, el 2, el 3, todos los naturales. Por cierto, la dimensión de R es de dimensión 1. ¿Por qué? ¿Cuál sería una base para R? Pues una base para R es el número 1. El 1 es una base, porque todos los demás números reales pues son múltiplos del 1. Por eso es que en el conjunto formado por el 1 pues es una base, y por eso tendría cardinalidad 1. Por eso es que concluimos que R pues tiene dimensión 1. En el espacio de matrices de 2×2, ejemplo 4, encontramos una base, la base canónica, la cual tiene cardinalidad 4. Por eso es que concluimos que ese espacio pues tiene dimensión 4. En el espacio de matrices de M por N, pues podríamos hacer algo bastante similar a lo que hicimos en el ejemplo número 4. ¿Cuántas matrices necesitaríamos? ¿Cuáles serían esas matrices? Pues la construcción sería exactamente la misma. Primero un 1 en la posición 1,1 y luego puros ceros.
Luego, siguiente matriz, un 1 en la posición 2, un 1 en la posición 1,2 y todos los demás ceros. Y luego un 1 en la posición 1,3 y todos los demás ceros. Y así, continuamos y continuamos. ¿Cuántas matrices necesitaríamos para formar su base canónica? Pues necesitaríamos m por n. Pues entonces el espacio de matrices de m por n, pues su dimensión pues es justamente m por n. El espacio de polinomios de orden menor o igual que 2, ¿cuál sería su dimensión? Pues encontramos una base. La base sería, en el espacio de polinomios de orden menor o igual que 2, su base está formada por 3 vectores. Los vectores x cuadrada, x y 1. Entonces la base tiene cardinalidad 3, por lo que concluimos que el espacio de polinomios de orden menor o igual que 2, pues tiene base 3, tiene dimensión 3. Y en general, el espacio de polinomios de orden menor o igual que n, ¿cuál sería su dimensión? Bueno, primero, ¿cuál sería su base? Pues su base estaría formada por el polinomio xn, luego el xn menos 1, y así continuamos hasta el polinomio x y por último el polinomio constante 1. ¿Cuántos vectores tendría esta base? Pues tendríamos n más 1 vectores. Por eso es que el espacio de polinomios de orden menor o igual que n, pues tiene n más 1. Entonces, aquí ya escribimos algo sobre las dimensiones de estos espacios. Conocer sus dimensiones, pues nos va a ayudar a determinar si una colección de vectores es una base para el espacio o si no lo es. ¿Por qué? Porque tenemos el teorema. Tenemos el teorema y la definición. El teorema dice que todas las bases del espacio vectorial tienen la misma cardinalidad. Y pues bueno, a esa cardinalidad pues le llamamos la dimensión del espacio. Lo que significa que todas las bases en R pues debe de tener cardinalidad 1. Necesitamos un solo vector. Todas las bases en R2 deben de tener cardinalidad 2. Por lo que, es decir, que las bases pues deben de tener exactamente 2 vectores. Y así, las bases en R3 pues tienen que tener exactamente 3 vectores. Las bases en el espacio de matrices de 2 por 2 tienen que tener exactamente 4 vectores. Una base en el espacio de polinomios de orden menor o igual que 2 pues debe de tener exactamente 3 polinomios. Entonces esto nos va a ayudar para determinar si un conjunto es base o no lo es, que son los ejercicios que vamos a ver a continuación. A ver, ejemplos. Determinar si el conjunto B que nos dan es una base del espacio vectorial. Si sí es una base o si no lo es. Bueno, primer ejemplo, nuestro espacio a considerar es R2. Entonces empezamos trabajando en el espacio vectorial R2 y tenemos este conjunto. El conjunto está formado por 3 vectores y nos están preguntando, ¿el conjunto B será base para R2? La respuesta es muy sencilla, una vez que ya conocemos lo anterior. Sabemos que R2 tiene dimensión 2. Por lo tanto, todas las bases deben de estar formadas por 2 vectores. Como este conjunto que nos están dando tiene 3 vectores, pues entonces automáticamente decimos que no puede ser base del espacio R2. No puede ser base. Entonces, conclusión, ya podemos concluir. B no es base de R2. Ya que su cardinalidad es distinta de 2. Como su cardinalidad no es igual a 2, pues entonces no puede ser base. Siguiente ejemplo. En R3 nos dan este conjunto formado por 2 vectores.
Pues la conclusión es la misma que en el caso anterior. La dimensión de R3 es 3. O sea que todas las bases de R3 deben de tener exactamente 3 vectores. Como este de aquí nomás tiene 2 vectores, pues entonces concluimos que no es una base. Entonces el argumento es exactamente el mismo. Básicamente lo voy a copiar. Entonces en este caso B no puede ser base de R3, ya que su cardinalidad es distinta de 3. Tiene cardinalidad 2 cuando debería de ser igual a 3 para que tuviera posibilidad de ser base. En el espacio de matrices de 3×3 nos dan un conjunto formado por 2 matrices. Pues la conclusión es la misma. B no es base. No puede ser base del espacio de matrices de 3×3, ya que su cardinalidad es distinta de... ¿Cuánto tendría que ser su cardinalidad para que fuera base? Pues mencionamos aquí el espacio de matrices de M por N, su dimensión pues es M por N. O sea que en nuestro caso, el espacio de matrices de 3×3, su dimensión es 3×3, es decir, 9. Todas las bases deberían de tener 9 elementos. Entonces, este conjunto no es base del espacio, ya que su cardinalidad no es 9. Como su cardinalidad no es 9, pues entonces no es base. Y ejemplo número 4, pues básicamente tenemos la misma situación. Bueno, de acuerdo a lo mencionado anteriormente, el espacio de polinomios de orden menor o igual que 2 es 3. Así que la cardinalidad de las bases deben de tener exactamente 3 elementos, exactamente 3 vectores. Sin embargo, vemos que este conjunto tiene 4 elementos. Entonces, por lo tanto, pues no es base. Entonces la conclusión es que el conjunto B no es base del espacio de polinomios de orden menor o igual que 2, ya que su cardinalidad es distinta de 3. Como tiene 4, su cardinalidad es 4 y no es igual a 3, pues entonces no puede ser base del espacio. Bueno, aquí ya vimos unos ejemplos donde de forma muy sencilla podemos determinar cuándo no es base. Pero tenemos el siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo es, trabajamos en el espacio R2 y nuestro conjunto está formado por 2 vectores. Coincide con lo de la dimensión. La dimensión de R2 es 2. Todas las bases de R2 deben de tener cardinalidad 2 vectores. Sin embargo, el hecho de que tenga 2 vectores no es suficiente para asegurar que sí es base. Hay conjuntos de 2 vectores que sí son base, pero hay otros que no son base. Entonces, bueno, no podemos desestimar al momento que no sea base. Pues entonces ahora sí nos tenemos que ir a la definición. Queremos determinar si este conjunto formado por los vectores 2,1 y menos 3,2 es una base del espacio vectorial. Para ello nos vamos a la definición. Entonces, de acuerdo a la definición, un conjunto de vectores x1, x2 hasta xn es base del espacio si todos los vectores del espacio se pueden representar. Existe una única representación de esta forma como combinación lineal, es decir, existen únicos escalares C1, C2 hasta C sub n. Entonces básicamente lo que tenemos que resolver es una ecuación o un sistema de ecuaciones. ¿Cuál sistema de ecuaciones? Bueno, vamos a traducir lo que necesitamos. A ver, queremos verificar si B es base. Entonces, B
bueno, B es una base. B es una base de R2. Si para cada vector en el espacio, en este caso, ¿de qué forma son los vectores en el espacio? Pues son de la forma x, y. Entonces, B es un vector del espacio R2 si para cada vector en el espacio existen únicos escalares C1 y C2, pues números reales, tales que el vector x, y pues se puede expresar como la combinación lineal C1 por el vector 2, 1 más C2 por el vector menos 3, 2. Y este de aquí lo podemos reescribir. Este de aquí pues lo podemos ver como un sistema de ecuaciones lineales. Tendríamos que sería 2 por C1. Bueno, déjenlo escribo. Es decir, x por y tendría que ser igual a 2 por C1 menos 3 por C2 y segunda coordenada C1 más 2 por C2. Lo que nosotros necesitamos asegurar es que para cada par x, y existan únicos valores C1 y C2. Bueno, pues entonces aquí necesitamos que 2C1 menos 3C2 sea igual a X y que C1 más 2C2 sea igual a Y. Lo que tenemos es un sistema de ecuaciones lineales, en el cual tenemos que asegurar la existencia y unicidad de la solución. A ver, volvamos a reescribir este sistema, pero ahora en forma matricial. Primero en forma matricial escribimos la matriz de coeficientes, que sería 2 menos 3, 1 y 2. Tenemos la matriz de coeficientes. Luego tenemos el vector de variables, el vector de incógnitas, que son los C1 y los C2. Y luego ponemos el vector de los términos independientes, los que no tienen las incógnitas. En este caso serían X y Y. Y entonces, pues todavía lo que necesitamos es asegurar existencia y unicidad de este sistema de ecuaciones lineales. Bueno, una forma de hacerlo, si recuerdan en las aplicaciones de la matriz inversa, pues una de las aplicaciones era pues precisamente asegurar la existencia y unicidad de un sistema de ecuaciones lineales. ¿Quién sería? Bueno, lo que pasa es que si esta matriz es invertible, pues entonces la solución al sistema, qué feo escribo. Bueno, si esta matriz es invertible, entonces la solución al sistema pues es igual a la inversa de la matriz, de coeficientes multiplicada por el vector de valores x, y. Entonces, una forma de asegurar la existencia y unicidad de nuestro sistema de ecuaciones, pues es asegurar que exista la matriz inversa. Y una de las aplicaciones de los determinantes que mencionamos es que un sistema de ecuaciones, de n incógnitas con n variables, tiene solución única si y solo si la matriz de coeficientes, su determinante es distinto de 0. Así que lo vamos a hacer por ese método. Entonces queremos asegurar la existencia de C1 y la existencia de C2. Y bueno, existencia y unicidad. Existen y son únicos. Pues para eso lo que necesitamos hacer es calcular el determinante. Si el determinante es distinto de 0, pues entonces sí existen los C1 y C2 y son únicos. Bueno, pues este determinante es muy sencillo. Determinante sería 2 por 2, 4, y luego menos 1 por menos 3. 1 por menos 3 pues son menos 3, y luego por el menos pues son más 3. Es decir, nos queda 7, lo cual es diferente de 0.
Y entonces podemos concluir, como el determinante sí es diferente de 0, entonces nuestro sistema de ecuaciones lineales tiene solución y la solución es única. Es decir, sí existen únicos valores C1 y C2 tal que se cumple esta igualdad. Y como sí existen únicos, pues entonces podemos concluir que B sí es una base para R2. Entonces escribimos la conclusión. Por lo tanto, sí existen los valores o los escalares, sí existen los valores C1 y C2 y son únicos. Entonces, por lo tanto, en este ejemplo B sí es una base. Sí es una base para R2. Bueno, pues esto es lo que vamos a hacer en los siguientes ejercicios. Lo que tenemos que hacer es asegurar la existencia y unicidad de un sistema de ecuaciones lineales. Y para asegurar esa existencia y unicidad, pues lo vamos a hacer a través del determinante. Entonces, siguiente ejemplo. Tenemos este de aquí. ¿Qué necesitamos para que B sea base? Entonces, para que B sea base de R3, para que B sea base de R3, para cada vector en el espacio, ¿cómo son los vectores en este espacio? Pues son de la forma X, Y, Z. Entonces, para cada vector en el espacio R3, deben existir únicos escalares C1, C2 y C3, tales que... Entonces, para cada vector de la forma X, Y, Z, pues deben de existir únicos valores C1, C2 y C3, tales que se cumpla la igualdad C1 por el vector 1, que sería 3 menos 4, 1, y luego más C2 por el vector 0, 4, 3, y luego más C3 por el vector menos 3, menos 5, 0, y eso tiene que ser igual al vector X, Y, Z. Entonces, para que B sí sea una base del espacio R3, pues entonces, para cada vector de la forma X, Y, Z, deben de existir únicos valores C1, C2 y C3, tal que se cumpla esta igualdad. Pero este de aquí pues lo podemos ver como un sistema de ecuaciones lineales. ¿Cuál es su representación matricial? Pues la matriz de coeficientes ahora sería 3 menos 4, 1, 0, 4, 3, menos 3, menos 5, 0, multiplicado por el vector de incógnitas C1, C2 y C3, y eso igual al vector de términos independientes X, Y y Z. Entonces, el problema del que queremos asegurar existencia y unicidad se puede reescribir en forma matricial de esta forma. Y entonces otra vez pues aplicamos lo mismo del ejemplo anterior. Para que exista una solución y que además sea la única solución existente, pues necesitamos que esta matriz de coeficientes sea invertible. Y para que sea invertible, pues el determinante tiene que ser distinto de 0. Por eso es que nos vamos a estudiar su determinante. Pues calculamos el determinante de esta matriz. Entonces, el determinante de la matriz 3 menos 1, 1, 0, menos 3, 4, menos 5, 3, 0. Este determinante pues lo podemos calcular
Por ejemplo, por el método de diagonales. Entonces primero sería 3 por 4 por 0, 0. Y luego 0 por menos 5 por 1, 0. Y luego menos 3 por menos 1 son 3. Y por este 3 son 9. Estas serían las diagonales positivas. Ahora las diagonales negativas sería menos 3 por 4 son menos 12. Por 1 sigue siendo menos 12. Siguiente diagonal, 3 por menos 5 son menos 15. Y menos 15 por 3 son menos 45. Y tercera diagonal sería 0 por menos 1. Bueno, 0 por lo que sea, pues ya nos queda 0. Entonces nos queda 9 menos, dentro del segundo paréntesis sería menos 12 menos 45 son menos 57. Por el menos de afuera, más 57. Y entonces nos queda que el determinante es igual a 66, el cual es diferente de 0. Entonces, como el determinante es diferente de 0, entonces podemos afirmar que el sistema de ecuaciones lineales tiene solución única. La solución existe y es única. Es decir, los valores C1, C2 y C3 sí existen y son únicos. Y por lo tanto podemos concluir que B sí es una base de R3. Entonces, por lo tanto, los valores C1, C2 y C3 existen y son únicos. Y en consecuencia, B es una base. B es una base para R3. Entonces ya tenemos este ejemplo. Así aseguramos que los valores C1, C2 y C3 existen y son únicos. Vamos con más ejemplos. Ejemplo número 7. Ahora trabajamos en el espacio, aquí me equivoqué, este no es en el espacio de matrices, este es en el espacio R4. En R4 tenemos este conjunto. En R4 tenemos este conjunto formado por 4 vectores. Entonces, para que B sea base, de R4, para cada vector en el espacio R4, estos son vectores de la forma X, Y, Z, W, deben existir únicos escalares. En este caso necesitamos 4 escalares, C1, C2, C3 y C4, números reales, tales que pues necesitamos que se cumpla que C1 por el vector 1, que es 0, 12, 1 y 0, y luego más C2 por el vector 1, 3, 0, 1, y luego más C3 por el vector menos 2, 0, menos 1, 0, y luego más C4 por el vector menos 1, 0, menos 2, 2, y que esto sea igual al vector X, Y, Z y W. Entonces necesitamos que se cumpla esto. Para que B si fuera una base del espacio R4, para cada vector de la forma X, Y, Z, W deben de existir únicos valores C1, C2, C3 hasta C4, tales que se cumpla esta igualdad. Pues esta igualdad se puede ver, igual que en los ejemplos anteriores, pues lo podríamos reescribir como en forma matricial. En forma matricial, y para que el sistema sí tenga solución única, pues necesitaríamos que
que la matriz de coeficientes tenga determinante diferente de 0. ¿Cuál sería la matriz de coeficientes? Pues sería la matriz 0, 12, 1, 0. Primera columna, segunda columna. Segunda columna, 1, 3, 0, 1. Tercera columna, menos 2, 0, menos 1, 0. Y cuarta columna, menos 1, 0, menos 2, 2. Esta sería la matriz de coeficientes. Y entonces pues necesitamos que su determinante sea diferente de 0. En este caso este determinante pues acuérdense que los determinantes de matrices de 4×4 ya no se pueden calcular por el método de diagonales. Entonces a fuerzas tenemos que calcular el determinante. Bueno, no es a fuerzas, pero es el método que vamos a usar. Vamos a calcular el determinante a través de los cofactores. Y vamos a trabajar los cofactores a través de pues en la columna 1 o en el renglón 2. Con cualquiera de ellos dos podríamos trabajar. Vamos a trabajar con la primera columna. Por cofactores, con la primera columna. Entonces, esto sería igual a 12 por el menor. Bueno, necesitamos el determinante. A ver, primero vamos a calcular los determinantes auxiliares. Por cofactores necesitamos el cofactor que va bueno, el cofactor 2,1. Entonces el cofactor 2,1, pues acuérdense que es igual a menos 1 a la potencia 2 más 1, y luego por el determinante de la matriz que obtenemos al eliminar la columna 1 con el renglón 2. Entonces por el determinante 1 menos 2 menos 1, 0 menos 1 menos 2 y 1, 0, 2. Entonces en este caso es menos 1 a la potencia 3, así que va a ser un menos que va a multiplicar al determinante. Este determinante es de una matriz de 3×3 que sí podemos calcular por diagonales. Entonces las diagonales positivas, la primera sería 1 por menos 1 por 2, eso es menos 2. Y luego segunda diagonal positiva, menos 2 por menos 2 por 1, pues es más 4. Y tercera diagonal positiva, menos 1 por 0 por 0, pues sería 0. Ahora las diagonales negativas serían menos 1 por menos 1 por 1, pues es 1. Segunda sería 1 por menos 2 por 0, pues es 0. Y la tercera sería menos 2 por 0 por 2, pues también es 0. Y entonces nos queda como resultado, dentro del corchete sería menos 2 más 4, pues es 2. Y luego sería menos 1. Y entonces en el corchete es 2 menos 1 es 1, y por el menos de afuera pues es menos 1. Entonces el cofactor 2,1 es menos 1. Ahora el cofactor 3,1 pues es igual a menos 1 por el menos 1 elevado a la potencia 3 más 1 por el determinante de la matriz que obtenemos al eliminar primera columna con el renglón 3. Entonces nos quedaría la matriz 1 menos 2 menos 1, 3, 0, 0 y 1, 0, 2. Y entonces menos 1, aquí sería menos 1 a la potencia cuarta, lo que significa que este cofactor es positivo. Bueno, es nada más el determinante de la matriz. Y para calcular este determinante, pues si lo hacemos por el método de diagonales, la primera diagonal positiva sería 0, la segunda menos 2 por 0 por 1 también es 0, y la tercera diagonal positiva también es 0, menos 1 por 3 por 0, 0. Ahora las diagonales negativas sería menos 1 por 0 por 1, pues sería 0,
La segunda, 0 por 0 por 1, también es 0. Y la tercera es 2 por menos 2, son menos 4. Y luego por 3, pues es menos 12. Y entonces nos queda como resultado 12 positivo. Entonces el cofactor 2,1 es menos 1, el cofactor 3,1 pues es igual a 0. No importa cuánto valgan los cofactores 1,1 y 1,4, puesto que los valores relacionados pues son ceros. Entonces, de acuerdo a lo que sabemos, para calcular el determinante por cofactor, a través de la columna 1, pues sería 0 por el cofactor 1,1. Y luego más 12 por el cofactor 2,1. Y luego más 1 por el cofactor 3,1. Y luego más 0 por el cofactor 4,1. Pues este término y este término son ceros, así que por eso nada más calculamos los cofactores, por eso nomás calculamos estos dos cofactores. Y entonces nos quedaría 12 por el cofactor 2,1, pues eso sería menos 12, y luego más 1 por el cofactor 3,1, que sería más 12. Y entonces nos da como resultado 0. Entonces, el determinante de la matriz de coeficientes nos quedó 0, lo que significa que en nuestro sistema hay algún problema. Ya sea que no existe ninguna solución, no existe ninguna solución C1, C2, C3 y C4, o que sí existen soluciones, pero que son infinitas soluciones. No importa cuál de los dos problemas sea, pues son problemas para nosotros, porque para nosotros deben de existir una única solución, que exista y que sea única. Entonces podemos concluir que nuestro conjunto no es base. En el sistema hay algún problema, o no tiene soluciones o tiene infinitas soluciones. Y entonces podemos concluir que el conjunto B no es base para R4. Entonces B no es base para R4. Siguiente ejemplo. En el espacio de matrices de 2 por 2 tenemos el conjunto B dado por estas 4 matrices. Tenemos que determinar si es o no una base del espacio. Entonces, al igual que en los casos anteriores, B es base para el espacio de matrices de 2 por 2 si para cada vector en el espacio, ¿cómo son los vectores en este espacio? Pues son matrices de la forma X, Y, Z, W. Entonces, B es base del espacio si para cada elemento del espacio existen únicos escalares. Existen únicos escalares C1, C2, C3 y C4, números reales, tales que C1 por la matriz 1, C1 por la matriz 2 menos 1, 0, 1, y luego más C2 por la matriz menos 1, 0, 0, 1, y luego más C3 por la matriz menos 3, 0, 1, 4, y luego más C4 por la matriz 0, 4, menos 1, 0, y esta combinación lineal tiene que ser igual a la matriz X, Y, Z y W. Entonces, para que B sea base, tienen que existir únicos valores C1, C2, C3 y C4, tal que se cumpla esta igualdad. Pues lo único que necesitamos hacer para proceder exactamente que en el ejemplo anterior es reescribir esta igualdad en forma de un sistema de ecuaciones lineales. ¿Cuál sería ese sistema de ecuaciones lineales? Pues sería... Pues primero tendríamos que tener que 2 por C1 menos C2 menos 3 por C3
más 0 por C4 tendría que ser igual a Y. Eso si lo representamos en forma matricial. En forma matricial, si aquí le ponemos las incógnitas C1, C2, C3 y C4, entonces si yo aquí le pongo 2, menos 1, menos 3 y 0, si el renglón 1 pongo 2, menos 1, menos 3, 0 y lo multiplico por el vector columna de incógnitas, pues nos queda la ecuación 2 por C1 menos C2 menos 3C3 más 0 por C4, es decir, este va a ser 0. Y queremos que esto sea igual a X. Entonces, esta ecuación, pues la ponemos en forma matricial de esta forma. Lo hacemos lo mismo con las otras tres ecuaciones. Ahora deberíamos de tener que menos 1 por C1, más 0 por C2, más 0 por C3, más 4 por C4, tendría que ser igual a Y. Tenemos la segunda ecuación. Tercera ecuación. No escribo bien los ceros. Este parece un 6. Era un 0. Este también es un 0. Entonces la tercera ecuación sería 0 por C1 más 0 por C2 más 1 por C3 menos 1 por C4, pues nos tiene que quedar igual a Z. Y la cuarta ecuación, 1 por C1 más 1 por C2 más 4 por C3 más 0 por C4, pues nos tiene que quedar igual a W. Entonces, bueno, el problema estaba dado a través de matrices, pero ya lo hemos transformado a un sistema de ecuaciones lineales y podemos proceder exactamente igual que en los ejemplos anteriores. Queremos que los valores C1, C2, C3 y C4 existan y sean únicos. Pues eso se va a cumplir si esta matriz de coeficientes tiene determinante diferente de 0. Entonces, para calcular el determinante, pues lo haremos a través de cofactores con el renglón 2. Entonces, para ello necesitamos el cofactor el cofactor 2,1, el cual por definición es menos 1 a la 2 más 1 multiplicado por la matriz que obtenemos al eliminar columna 1 con renglón 2. Entonces nos queda menos 1, menos 3, 0, 0, 1, menos 1, 1, 4, 0. Menos 1 a la potencia 3, pues nos queda un número negativo. Entonces va a ser el determinante de la matriz de 3 por 3 por un menos al final. Para el determinante, pues lo hacemos por diagonales. La primera diagonal de las positivas, pues va a ser 0. Menos 1 por 1 por 0 es 0. La segunda nos queda menos 3 por menos 1 por 1, pues nos queda más 3. Y la tercera, 0 por 0 por 4, pues es 0. Ahora las diagonales negativas, la primera es 0. La segunda, menos 1 por 4, pues es más 4. Y la tercera, menos 3 por 0 por 0, pues también es 0. Entonces nos queda, dentro del corchete nos queda 3 menos 4. Y entonces nos queda como resultado 1. 1 positivo. Este es el cofactor 2,1. Ahora para el cofactor 2,4, pues va a ser menos 1 elevado a la potencia 2 más 4, multiplicado por el determinante de la matriz que obtenemos al eliminar renglón 2 y columna 4. Es decir, por la matriz el determinante de la matriz 2 menos 1 menos 3, 0, 0, 1, 1, 1, 4. Menos 1 a la potencia 6, pues es un 1 positivo, por lo que nomás necesitamos calcular el determinante de la matriz de 3 por 3. Por diagonales, la primera diagonal positiva es 0. La segunda diagonal positiva sería menos 1 por 1 por 1, pues es menos 1. Y la tercera diagonal positiva es menos 3 por 0 por 1, pues es 0. Y ahora las diagonales negativas, la primera vale 0,
la segunda vale 2 y la tercera vale 0. Así que nos queda esto de aquí, y resolviéndolo nos quedaría menos 1, menos 3, es decir, menos 4. Y entonces el determinante que estábamos buscando, el determinante de esta matriz, por cofactores, por el segundo renglón, pues es menos el cofactor 2,1 y luego más 4 por el cofactor 2,4. Los otros dos desaparecerían porque estaríamos multiplicando por 0. Entonces el cofactor 2,1 por menos, pues nos queda menos 1. Y el cofactor 2,4 multiplicado por 4. A ver, aquí hay un pequeño error. Aquí no era menos 3. Aquí era menos 1, menos 2. Entonces nos queda menos 3. Entonces hay menos 3 por 4, pues nos queda menos 12. Y nos da que el determinante es igual a menos 13, el cual es diferente de 0. Entonces, como el determinante sí es diferente de 0, entonces podemos asegurar que este sistema de ecuaciones tiene una única solución, lo que indica que existen únicos valores C1, C2, C3 y C4 que existen y son únicos, y en consecuencia concluimos que B sí es base. Entonces nuestra conclusión. Entonces concluimos, por lo tanto, B, no me hallo escribir en pantalla. Bueno, por lo tanto, B, concluimos que sí es una base del espacio. Una base del espacio, en este caso, de matrices de 2×2. Y bueno, ya para terminar el video, vamos a ver un último ejemplo con polinomios. Nuestro espacio, el espacio de polinomios de orden menor o igual que 2. Nuestro conjunto B pues está formado por estos tres polinomios. Entonces, pues tendríamos que B es base del espacio de polinomios de orden menor o igual que 2. Si para cada vector en el espacio, ¿de qué forma son los vectores en este espacio? Pues son vectores de la forma A0 más... Bueno, no importa en qué orden lo pongamos, lo voy a escribir así. Los polinomios de este espacio son de la forma A2 por x cuadrada, más A1 por x y luego más A0. Todos los polinomios de este espacio pues son de esta forma, donde pues los números A0, A1 y A2 pues son números reales, números que conoceríamos. Entonces, para que B sí sea base, para cada polinomio de esta forma deben de existir únicos escalares. En este caso necesitamos 3 únicos escalares C1, C2 y C3 reales, tales que se cumpla la igualdad, pues tal que este polinomio se puede expresar como exista una única forma de expresarlo como combinación lineal de los tres polinomios. Es decir, que expresemos C1 por el primer polinomio, x cuadrado menos 1, y luego más C2 por el polinomio x más 1, y luego más C3 por el polinomio menos 2x cuadrada más 3. Y esta combinación lineal tiene que ser igual al polinomio A2x cuadrada más A1x más A0. Entonces esta igualdad se debe de cumplir. Necesitamos saber si sí existen los valores C1, C2 y C3 que existan y que sean únicos. Entonces vamos a hacer lo mismo que en los ejemplos anteriores, pero para ello necesitamos transformar nuestro problema, transformarlo en un sistema de ecuaciones lineales. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, lo que vamos a hacer es desarrollar esta igualdad. Si vamos desarrollando esta igualdad, si la desarrollamos del lado izquierdo, nos quedaría C1 por x cuadrada menos C1. Luego más C2 por x más C2. Y luego menos 2 por C3 por x cuadrada. Y luego más 3 por C3.
Y del lado derecho pues igual a A2 por X cuadrada más A1 por X más A0. Lo que hacemos a continuación va a ser agrupar términos. Agrupamos los que tienen X cuadrada. Del lado izquierdo pues son estos dos términos. Entonces los agrupamos y factorizamos el X cuadrada. Entonces nos quedaría C1 menos 2 por C3 multiplicando a X cuadrada. A continuación, estos son del lado izquierdo. Y del lado derecho pues hay A2 por X cuadrada. Ahora agrupamos los que nada más tienen X, que son aquí me comí una X. El tercer polinomio era menos 2x cuadrada más X. Aquí no era 3, era más X. Entonces menos 2x cuadrada más X, y entonces aquí al multiplicar nos queda C3 por X. Entonces al momento de agrupar pues agrupamos estos dos términos. C2 por X más C3 por X. ¿Qué nos quedaría? Si factorizamos la X pues nos queda C2 más C3 multiplicado por X. Eso es lo que queda del lado izquierdo, y del lado derecho pues es A1 por X. Y ahora de los términos independientes, los que no tienen variable, del lado izquierdo nos quedaría menos C1 más C2. Y del lado derecho pues nos queda A0. Entonces la pregunta sigue siendo la misma. ¿Existirán los valores C1, C2 y C3 tal que se cumpla esta igualdad y que además esos valores sean únicos? Bueno, si queremos que se cumpla esta igualdad, estos dos polinomios tienen que ser iguales. Y para que dos polinomios sean iguales, deben de ser igual sus coeficientes. Es decir, para que eso se cumpla, los coeficientes de X cuadrada tienen que ser iguales. Del lado izquierdo, pues eso sería C1 menos 2C3. Y del lado derecho eso sería A2. Ahora los coeficientes de X también tienen que ser iguales. Del lado izquierdo lo que está en amarillo, pues eso sería C2 más C3. Y del lado derecho, pues eso sería A1. Y finalmente los términos independientes, los que no tienen variable, del lado izquierdo sería menos C1 más C2. Y del lado derecho, pues sería A0. Entonces estas tres ecuaciones se deben de cumplir. Entonces, pues nuestro problema de saber si existen y si son únicos los valores C1, C2 y C3, pues ese problema ya lo transformamos en un sistema de ecuaciones lineales. Si lo escribimos en forma matricial, pues la matriz de coeficientes sería, para la primera ecuación pues sería 1, 0, menos 2, para la segunda ecuación 0, 1, 1, y para la tercera ecuación menos 1, 0, no, menos 1, 1 y 0. Que multiplicado por las incógnitas C1, C2 y C3 debería de ser igual a las constantes A2, A1 y A0. Entonces pues ya tradujimos el problema. Para que B sea base, necesitamos que este sistema de ecuaciones tenga una solución única. Y para afirmar que sí tenga solución y que además sea única, pues hacemos lo mismo que en los ejemplos anteriores. Estudiamos el determinante de la matriz. Pues tenemos que el determinante de la matriz 1, 0, menos 2, 0, 1, 1, menos 1, 1, 0. Si lo hacemos por diagonales, la primera diagonal positiva pues sería 0, la segunda diagonal positiva 0 por 1 por menos 1 también es 0, y la tercera diagonal menos 2 por 0 por 1 pues también es 0. Ahora las diagonales negativas sería menos 2 por 1 por menos 1 son 2, y luego 1 por 1 por 1 nos queda más 1, y luego 0 por 0 por 0 nos queda 0. Entonces nos queda como resultado menos 3, lo cual es diferente de 0. Entonces como el determinante sí es diferente de 0, pues entonces el sistema tiene una solución única. Por lo tanto existen únicos escalares C1, C2 y C3 tal que se cumple la igualdad. Y por lo tanto,
concluimos que el conjunto dado sí es base. Así que conclusión. Concluimos que el conjunto B sí es base del espacio dado. Es base del espacio de polinomios de grado menor o igual que 2. Bueno, pues hasta aquí con este video. Esta nada más es la primera parte del tema de bases y dimensiones. Continuamos. Nos vemos en la siguiente parte del video. Hasta luego.